La copa de champán se estrelló contra mi traje de $800. El líquido dorado se derramó por mi pecho mientras 200 personas en el salón guardaban silencio. Mi cuñado Javier sostenía la botella vacía, sonriendo como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. «Perdón, cuñado», dijo con esa voz que usaba cuando quería humillar a alguien frente a todos. «Es que pensé que con lo que ganas limpiando oficinas podrías usar un poco de champán de verdad. Ya sabes, para sentirte parte de la familia». Mi hermana Andrea, vestida con su traje de novia de $15,000 que yo había pagado, se tapó la boca fingiendo sorpresa. Pero vi la sonrisa en sus ojos. Mi padre soltó una carcajada desde la mesa principal. Mi madre negó con la cabeza, pero no dijo nada. Nunca decía nada cuando se trataba de defenderme. Sequé mi rostro con una servilleta mientras todos esperaban mi reacción. No grité, no lloré, solo sonreí. Le di una palmada en el hombro a Javier y dije: «Tranquilo, cuñado, los accidentes pasan». Pero en mi cabeza, mientras caminaba hacia el baño para limpiarme, ya estaba calculando exactamente cuánto les iba a costar ese accidente. Antes de empezar, si crees que un hombre debe hacerse respetar cueste lo que cueste, dale me gusta al video y suscríbete. Bienvenido a la manada. Me llamo Mateo Cordero y durante 32 años fui el hijo invisible. No el favorito, no el rebelde, no el exitoso, el invisible, el que pagaba las cuentas mientras los demás vivían sus sueños. Y créeme cuando te digo que ser invisible tiene un precio muy específico. $127, $450 durante los últimos 8 años, para ser exactos. Sí, llevo la cuenta. Cada maldito centavo. Todo comenzó cuando tenía 24 años. Acababa de conseguir mi primer trabajo decente como supervisor de limpieza en un complejo de oficinas corporativas. No era glamoroso, lo sé. Me levantaba a las 4 de la mañana, coordinaba equipos de 20 personas, negociaba con proveedores, manejaba inventarios, ganaba $3, de $200 al mes, que para alguien sin título universitario no estaba mal. Pero para mi familia, especialmente después de que Andrea entrara a la universidad privada estudiando administración de empresas, yo era solo el de la limpieza. Recuerdo la primera vez que mi padre me lo dijo directamente. Estábamos en una cena familiar. Andrea presumía de su nuevo novio, un tal Javier que estudiaba Derecho en la misma universidad. Yo llegué tarde porque había tenido que cubrir un turno extra. Entré con el uniforme todavía puesto, oliendo a desinfectante industrial. Mi padre me miró de arriba abajo y soltó: «¿No pudiste cambiarte antes de venir? Pareces un empleado». Andrea se rió. Javier me extendió la mano con esa sonrisa condescendiente que luego conocería tan bien. «Mucho gusto, Mateo. Andrea me contó que trabajas en mantenimiento, ¿verdad?». Tragué saliva y estreché su mano. «Supervisión de limpieza», corregí. «Ah, claro, supervisión», repitió, y el tono de su voz dejó claro que para él no había diferencia. Mi madre, como siempre, intentó suavizar las cosas. «Mateo trabaja muy duro, ¿verdad, hijo?», pero su voz sonaba más a disculpa que a orgullo. Esa noche, mientras lavaba los platos en la cocina de mis padres porque, ya que estás acostumbrado a limpiar, escuché a Andrea hablar con Javier en la sala. «No le hagas caso a mi hermano», decía ella. «Es medio amargado porque nunca estudió nada importante. Pero es bueno para ayudar con cosas prácticas, ya sabes». Cosas prácticas, como si yo fuera una herramienta que sacaban del armario cuando la necesitaban. Y vaya que me necesitaban seguido. 2 meses después de esa cena, Andrea llegó a mi departamento llorando. Necesitaba $2,500 para pagar una deuda de la universidad. «Es solo un préstamo. Te lo devuelvo en 3 meses. Te lo juro por mamá». Le di el dinero. Nunca lo vi de vuelta. Al año siguiente, fueron $4,000 para un curso de especialización que, según ella, abriría puertas increíbles. Luego, $1. Solo $100 para el depósito de su primer departamento, que iba a compartir con 2 amigas. Después, $3,200 para cambiar su auto, porque el viejo daba vergüenza cuando Javier la recogía. Mientras tanto,
Yo vivía en un monoambiente de $850 al mes en una zona media. Nada lujoso, pero limpio y seguro. Cocinaba mis propias comidas para ahorrar. Mi presupuesto mensual era estricto. Renta 850, comida 400, servicios 180, transporte 120, ahorro 300. Lo demás se iba en ayudar a mi familia. Porque eso es lo que hacen los hijos buenos, ¿verdad? Ayudan. El patrón se repitió durante años. Cada 6 meses aproximadamente, alguien de mi familia necesitaba dinero. Mi padre para arreglar el auto, $1,200. Mi madre para un tratamiento dental, $2,800. Andrea para las vacaciones con Javier porque necesitamos fortalecer la relación, $3,500. Y yo pagaba, siempre pagaba. Porque en el fondo, una parte de mí pensaba que si pagaba lo suficiente, eventualmente me verían, me valorarían, me respetarían. Pero el respeto nunca llegó. Lo que llegó fue más desprecio disfrazado de bromas. En las reuniones familiares, Javier adoraba hacer comentarios sobre mi trabajo. Mateo, ¿qué es verdad que tus empleados tienen que usar esos uniformes ridículos? ¿Vos también lo usás o tenés uno especial de jefe de limpieza? Todos se reían. Andrea le daba un golpecito juguetón en el brazo. Ay, amor, no seas malo. Pero nunca me defendía. Nunca. Mi padre tampoco ayudaba. Cada vez que hablábamos, terminaba comparándome con Javier. Mira qué bien le va al novio de tu hermana. Ya casi se recibe de abogado. Va a tener un futuro brillante. ¿Y vos? ¿Seguís limpiando? Como si mi trabajo fuera una fase temporal de la adolescencia y no una carrera legítima que me había costado años construir. Lo que ninguno de ellos sabía es que yo no era solo el de la limpieza. A los 28 años, después de ahorrar obsesivamente durante 4 años, había comprado acciones de la empresa para la que trabajaba. No muchas, apenas el 8% del capital. Pero la empresa estaba creciendo, expandiéndose a nuevos contratos corporativos. A los 30 años, me ofrecieron ser socio operativo. Mi participación subió al 20%. Mi salario mensual pasó de $3,200 a $7,800, más dividendos trimestrales que promediaban otros $4,000. Pero no le dije nada a mi familia. ¿Para qué? Ya tenían su narrativa sobre quién era yo, el fracasado de la familia, el que no estudió, el que solo limpiaba oficinas. Dejar que siguieran pensando eso se convirtió en mi escudo. Mientras ellos me menospreciaban, yo invertía en silencio. Compré un departamento pequeño como inversión, lo renté por $1,100 mensuales. Luego otro, y otro. A los 32 años, tenía 3 propiedades generando ingresos pasivos y una cuenta de ahorro con $43,000. Pero seguía viviendo en mi monoambiente de $850. Seguía usando ropa sencilla. Seguía manejando mi auto del 2015. Porque parte de mí quería ver hasta dónde llegaban. Hasta dónde podían estirar su desprecio antes de que la realidad los golpeara en la cara. La gota que derramó el vaso llegó hace 2 años, cuando Andrea y Javier se comprometieron. La pedida de mano fue un evento ridículamente ostentoso en un restaurante de lujo. Javier había rentado el lugar completo, contratado un violinista, ordenado una cena de $180 por persona para los 30 invitados. Cuando se arrodilló con el anillo, todos aplaudimos. Mi madre lloró. Mi padre abrazó a Javier como si fuera el hijo que siempre quiso. Después de la cena, cuando estábamos tomando copas en el bar del lugar, mi padre me llamó aparte. «Mateo, necesito hablar con algo importante». Su tono era serio. Pensé que finalmente iba a reconocer algo, a agradecerme todos estos años de ayuda. Pero lo que salió de su boca fue: «Tu hermana va a casarse. Es un momento muy importante para ella. Javier es un excelente muchacho, va a cuidarla bien. Pero la boda va a costar dinero, mucho dinero. Tu madre y yo hemos estado ahorrando, pero no es suficiente. Necesitamos tu ayuda». Me quedé mirándolo. «¿Cuánto?», pregunté. «Bueno, el salón que Andrea quiere cuesta $18,000. La comida para 200 personas, otras $24,000. El vestido, $15,000.
Decoración, música, fotografía, video. Estamos hablando de unos $85,000 en total. Tu madre y yo podemos poner $35,000. Pensábamos que vos podrías colaborar con $20,000. Ya sé que es mucho, pero es tu hermana, Mateo. Es su día especial. $20,000. Me estaba pidiendo $20,000. Casi la mitad de mis ahorros líquidos. Para una boda donde yo probablemente sería ignorado o usado como el blanco de las bromas de Javier. Dame unos días para pensarlo, le dije. Mi padre frunció el ceño. No hay mucho que pensar, hijo. Es familia. Esa noche en mi departamento hice cálculos. En 8 años les había dado $127,450 a varios miembros de mi familia. Nunca me habían devuelto ni un centavo. Nunca me habían agradecido realmente. Y ahora querían $20,000 más para financiar una boda que celebraría la unión de mi hermana con el hombre que más placer sentía en humillarme públicamente. Pero acepté. Les di los $20,000. No porque fuera estúpido, sino porque necesitaba que el juego llegara a su punto máximo. Necesitaba que se sintieran tan confiados, tan seguros de mi lugar en la jerarquía familiar, que bajaran completamente la guardia. Los siguientes 18 meses fueron un desfile de exigencias. Andrea me llamaba cada semana con nuevas emergencias para la boda, que si necesitaba $800 para el pastel perfecto, que si había que dar un adelanto de $1,500 para el DJ, que si los centros de mesa originales no le gustaron y necesitaba otros $2,200 para unos más elegantes. Cada vez que ponía un límite, mi madre me llamaba llorando. Por favor, Mateo, no arruines el día de tu hermana. Ya sabes cómo es, tiene mucha presión con la boda. Javier, mientras tanto, se volvió más cruel. En una cena familiar 3 meses antes de la boda, estábamos hablando de la luna de miel que tenían planeada a Europa. Vamos a estar 2 semanas recorriendo Francia, Italia y España, decía Javier, mostrando fotos en su teléfono. Hoteles 5 estrellas, los mejores restaurantes. Andrea merece lo mejor. Luego me miró. ¿Vos alguna vez has salido del país, Mateo? Negué con la cabeza. No, nunca he tenido tiempo. Claro, claro, dijo con esa sonrisa. Debe ser difícil viajar cuando ganas en pesos y los viajes se pagan en dólares, ¿no? Pero tranquilo, cuando vuelva te cuento cómo es el mundo allá afuera. Capaz te inspira a, no sé, aspirar a más. Andrea no dijo nada. Mi padre se rió entre dientes. Mi madre cambió de tema, y yo seguí comiendo en silencio, imaginando ese momento futuro donde todas sus sonrisas se congelarían. Pausa un segundo. Sé sincero. ¿Tú habrías aguantado tanto tiempo o ya los hubieras mandado al diablo? Comenta abajo. Quiero leerte. La boda estaba programada para un sábado de octubre en uno de los salones más exclusivos de la ciudad. El lugar tenía jardines enormes, fuentes, una terraza con vista panorámica. Andrea había insistido en una ceremonia al atardecer, cuando la luz es perfecta para las fotos. El viernes anterior, fui al salón para ayudar con la decoración. Sí, además de pagar, me tocaba trabajar. Cuando llegué, Andrea estaba discutiendo con la decoradora sobre la posición de unas flores. Javier estaba sentado en una mesa, revisando su teléfono, sin ayudar en nada. Me vio entrar y gritó, «Ahí está mi cuñado favorito. Venís justo a tiempo, hay unas cajas pesadas que hay que mover. Ya sabes que ese es tu fuerte, el trabajo manual». Respiré profundo y fui a mover las cajas. Pasé 3 horas cargando cosas, ajustando mesas, colgando luces. Nadie me dio las gracias. El día de la boda amaneció perfecto. Cielo despejado, temperatura agradable. Todo saliendo según el plan obsesivo de Andrea. Yo llegué temprano, vestido con mi mejor traje, el único que tenía que costaba más de $500. Me había cortado el cabello, afeitado, hasta me compré zapatos nuevos. Quería verme bien, no por ellos, sino porque sabía que todo quedaría registrado en fotos y videos. La ceremonia fue hermosa, tengo que admitirlo. Andrea lucía radiante. Javier leyó sus votos con esa voz de abogado que sabía modular perfectamente para sonar sincero. Mi madre lloró durante toda la ceremonia. Mi padre se veía orgulloso.
Yo estaba sentado en la quinta fila, entre primos lejanos que apenas me saludaron. Ni siquiera estaba en las primeras filas con la familia cercana. Ese espacio estaba reservado para los padres de Javier, sus hermanos, los amigos importantes de la pareja. Después de la ceremonia, durante el cóctel previo a la cena, fue cuando todo explotó. Yo estaba en el jardín sosteniendo una copa de vino, tratando de parecer ocupado para que nadie intentara hacerme conversación. Javier se acercó con 3 de sus amigos abogados. Todos llevaban trajes de $2,000, relojes que costaban más que mi auto. Esa actitud de hombres que nunca han tenido que preocuparse realmente por el dinero. «Mateo, quiero que conozcas a mis mejores amigos», dijo Javier con el brazo sobre mis hombros como si fuéramos íntimos. «Ellos son Rodrigo, Sebastián y Carlos. Los conocí en la Facultad de Derecho. Todos trabajamos en el mismo bufete ahora». Los 3 me saludaron con apretones de manos firmes y sonrisas profesionales. «Mucho gusto», dije. «Igualmente», respondió Rodrigo. «Javier nos contó que sos el hermano de Andrea. ¿A qué te dedicas?». Antes de que pudiera responder, Javier interrumpió. «Mateo es supervisor de limpieza en una empresa corporativa. Ya saben, maneja equipos de limpieza en edificios de oficinas». El tono era deliberadamente condescendiente. Los 3 amigos asintieron con esas sonrisas incómodas que la gente pone cuando no sabe qué decir. «Ah, qué bien», murmuró Sebastián. «Es un trabajo honesto». «Honesto», repitió Javier, «pero no muy lucrativo, ¿verdad, cuñado? Me contó Andrea que incluso tuviste que hacer un esfuerzo grande para ayudar con la boda. Muy noble de tu parte, en serio». Sus amigos se rieron suavemente. Sentí la sangre subir a mi cara, pero mantuve la sonrisa. «Bueno, es mi hermana, hice lo que pude». «Lo que pudiste», dijo Carlos levantando su copa. «Eso es todo lo que se puede pedir de alguien, ¿no? Dar lo mejor según sus posibilidades». El comentario dolió más de lo que esperaba. No porque me importara lo que estos desconocidos pensaran, sino porque confirmaba lo que siempre había sido para todos ellos. Alguien que hacía lo que podía con sus limitadas posibilidades. Un extra en sus vidas principales. Pero fue durante la cena cuando Javier cruzó la línea final. Ya todos estaban sentados en sus mesas asignadas. Yo estaba en una mesa al fondo del salón, cerca de la salida de emergencia, con primos que no veía desde hace años y amigos de Andrea que no conocía. La mesa principal, por supuesto, tenía a los novios, los padres de ambos, los hermanos de Javier y sus mejores amigos. Después del primer plato, Javier tomó el micrófono para dar un discurso. Agradeció a todos por venir. Habló de su amor por Andrea, de la familia que estaban formando. Luego empezó a agradecer a personas específicas, a sus padres por criarlo bien, a sus hermanos por su apoyo, a mi padre por recibirlo en la familia con los brazos abiertos, a mi madre por tratarlo como a un hijo más. Y por supuesto, continuó, con esa sonrisa que yo ya conocía también, no puedo dejar de agradecer a mi cuñado Mateo. La cámara del videógrafo giró hacia mí. Todas las cabezas del salón se volvieron a mirarme. Levanté mi copa torpemente, sonriendo incómodo. «Mateo», siguió Javier, «sé que hiciste un gran sacrificio para ayudarnos con esta boda. Sé que para alguien en tu situación económica, aportar lo que aportaste requirió un esfuerzo enorme, y quiero que sepas que Andrea y yo lo apreciamos mucho. Realmente, mucho». El salón aplaudió. Pero el tono de Javier había dejado muy claro el mensaje. Yo era el pobre pariente que se había estirado más allá de sus medios para ayudar a los exitosos de la familia. La caridad hecha carne. El aplauso se sintió como una lástima colectiva. Apreté los puños debajo de la mesa y mantuve la sonrisa congelada, pero no había terminado. «De hecho», continuó Javier, bajando del escenario con el micrófono en mano, caminando entre las mesas hacia donde yo estaba, «hay algo más que quiero hacer». Se detuvo junto a mi mesa, sacó su billetera de su saco y extrajo varios billetes, $200 para ser exacto. Los puso sobre la mesa frente a mí. «Sé que probablemente el traje y los zapatos que compraste para hoy te costaron un buen dinero que necesitas para otras cosas. Así que considera esto como un reembolso, un pequeño agradecimiento.
El salón se quedó en silencio. Algunos invitados contuvieron la respiración. Otros miraban sus platos, avergonzados por lo que estaban presenciando. Yo me quedé mirando los billetes sobre la mesa. $200, como si fuera una propina, como si yo fuera un empleado al que le pagaban por su servicio. No es necesario, empecé a decir, pero Javier me interrumpió. Insisto, cuñado, tómalo. Un hombre tiene que ser práctico, ¿verdad? Y vos sos el más práctico de todos nosotros. Se rió de su propio chiste. Algunos invitados soltaron risitas nerviosas. Andrea, desde la mesa principal, me miraba con esa expresión que decía, «No hagas una escena, por favor». Entonces ocurrió. Javier, al darse vuelta para regresar a su mesa, accidentalmente golpeó una botella de champán que estaba en la mesa junto a la mía. La botella cayó, rodó, y el líquido dorado se derramó directo sobre mi traje. El champán frío empapó mi pecho, mi pantalón, goteó sobre mis zapatos nuevos. «Ay, perdón, cuñado», dijo Javier, sin el menor asomo de sinceridad en su voz. «Es que pensé que, con lo que ganás limpiando oficinas, podrías usar un poco de champán de verdad. Ya sabes, para sentirte parte de la familia». El salón estalló en risas. No risas suaves e incómodas, risas genuinas, fuertes, como si Javier acabara de contar el mejor chiste del año. Vi a mi padre inclinarse hacia atrás en su silla, riéndose con ganas. Vi a Andrea tapándose la boca, sus hombros temblando de risa. Vi a mi madre negar con la cabeza, pero la sonrisa en su rostro la delataba. Todos, absolutamente todos en ese salón, encontraban hilarante mi humillación. Me quedé ahí sentado, empapado, sintiendo el champán pegajoso contra mi piel. Javier ya había regresado a su mesa, recibiendo palmadas en la espalda de sus amigos. Andrea se había levantado para abrazarlo, diciendo algo que no alcancé a escuchar, pero que claramente era de aprobación. Lentamente me puse de pie. Tomé una servilleta de tela de la mesa y sequé mi rostro. El salón seguía en ese estado de diversión posterior a un buen chiste. Caminé hacia Javier, que me vio acercarme con esa sonrisa triunfante de alguien que sabe que ganó. Me planté frente a él y le puse una mano en el hombro. «Tranquilo, cuñado», le dije, con la voz más calmada que pude generar. «Los accidentes pasan». Javier me miró sorprendido por mi reacción. Esperaba gritos, tal vez lágrimas, definitivamente una escena. Pero yo solo sonreí. Apreté su hombro una vez más y me di vuelta para caminar hacia el baño. Mientras atravesaba el salón, podía sentir todas las miradas sobre mí. El patético hermano empapado, retirándose sin dignidad. Pero lo que ninguno de ellos vio fue la sonrisa que se dibujó en mi rostro una vez que cerré la puerta del baño detrás de mí. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa humillación pública, ese momento de total desprecio, acababa de darme exactamente lo que necesitaba, justificación absoluta para lo que venía después. Me sequé frente al espejo. Mi traje estaba arruinado, probablemente nunca saldría completamente el olor a champán, pero no importaba. Me quité la chaqueta, la colgué en un gancho y me remangué la camisa. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación de banca móvil. Revisé mis cuentas, mis inversiones, mis propiedades. Todo seguía ahí, intocable, invisible para todos los que acababan de reírse de mí. Luego abrí mi aplicación de contactos y busqué un número que había guardado hacía 6 meses. El de un abogado especializado en derecho familiar y sucesiones. No cualquier abogado, sino Ernesto Valverde, uno de los más respetados y temidos del país. Lo había conocido en una conferencia de negocios para pequeños empresarios. Habíamos hablado brevemente, intercambiado tarjetas. Él sabía lo que yo hacía realmente, a diferencia de mi familia. Le envié un mensaje. «Ernesto, soy Mateo Cordero. ¿Recuerdas que hablamos sobre planificación patrimonial? Necesito una consulta urgente. Lunes, primera hora, si es posible». La respuesta llegó en menos de 2 minutos. «Mateo, por supuesto que te recuerdo. Lunes, 8 a.m. en mi oficina. ¿Todo bien?» «Todo perfecto», respondí. «Nos vemos el lunes». Salí del baño 15 minutos después. La fiesta seguía en su apogeo. Ya habían servido el plato principal. La gente comía y bebía. Conversaba animadamente. Nadie notó mi regreso.
Volví a mi mesa del fondo, terminé mi cena en silencio y me quedé hasta el final de la recepción. Observé todo, cada interacción, cada demostración de afecto de mi familia hacia Javier, cada vez que me ignoraban o me trataban como mueble. Cuando finalmente los novios se despidieron para irse a su suite nupcial en el hotel del salón, me acerqué a darles un abrazo de despedida. «Felicidades», le dije a Andrea. «Te ves hermosa. Espero que sean muy felices». Ella me abrazó distraídamente, ya pensando en la luna de miel europea que comenzaba en 2 días. «Gracias, Mateo. Gracias por todo». Le di la mano a Javier. «Cuida bien a mi hermana», le dije. Él apretó mi mano con fuerza extra, una última demostración de dominancia. «Siempre, cuñado. Siempre». Me fui de esa boda a medianoche, con mi traje arruinado, mi ego aparentemente destrozado, pero con una claridad mental que no había sentido en años. El juego había terminado. Ahora comenzaba el ajuste de cuentas. El lunes a las 8 a.m. estaba sentado en la elegante oficina de Ernesto Valverde. Él tenía unos 50 años, cabello canoso, traje impecable, esa autoridad tranquila de alguien que ha peleado y ganado miles de batallas legales. «Mateo», dijo, sirviéndome café en una taza de porcelana fina. «Contame, ¿qué necesitas?» Le conté todo. Los 8 años de préstamos nunca devueltos. Los $127,450 que había entregado voluntariamente. Los 20,000 adicionales para la boda. La humillación pública del sábado. Mi patrimonio real versus la percepción que mi familia tenía de mí. Ernesto escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta de cuero. Cuando terminé, se recostó en su silla y entrelazó los dedos. «Mateo, legalmente, el dinero que le diste a tu familia fueron regalos. No hay contrato, no hay pagarés firmados, no podés reclamarlo judicialmente». Mi corazón se hundió un poco, pero Ernesto levantó una mano. «Sin embargo, eso no significa que no tengamos opciones. Decime, ¿tus padres tienen alguna expectativa de heredar algo de vos en el futuro?» «Nunca hemos hablado de eso», respondí. «Supongo que asumen que como soy el hijo sin familia propia, eventualmente mi dinero iría a ellos o a mi hermana». Ernesto sonrió. Era una sonrisa que daba un poco de miedo. «Perfecto. Vamos a estructurar tu patrimonio de una forma muy específica. Vamos a crear un testamento blindado, irrevocable bajo ciertas condiciones. Vamos a establecer fideicomisos para tus propiedades. Y vamos a asegurarnos de que tu familia se entere de todo esto en el momento y la forma que vos elijas». Pasamos 2 horas diseñando la estrategia. Ernesto me explicó cada paso, cada documento, cada implicación legal. El plan era brillante en su simplicidad. Yo iba a proteger todo lo que había construido, y luego iba a informarle a mi familia exactamente cuánto valía realmente, justo cuando ellos esperaban que siguiera siendo el pariente pobre y servicial. Durante las siguientes 3 semanas, mientras Andrea y Javier estaban en su luna de miel europea, yo trabajé incansablemente con Ernesto. Firmamos documentos, reorganizamos la estructura de propiedad de mis inversiones. Creamos un testamento donde especificaba que mi patrimonio, valuado ahora en aproximadamente $680,000 entre propiedades, acciones, ahorros e inversiones, sería donado enteramente a 3 organizaciones benéficas de mi elección en caso de mi fallecimiento. 0 para mi familia directa. También preparamos algo más delicado, una carta formal, redactada por Ernesto en papel membretado de su bufete, detallando cada préstamo que yo había hecho a mi familia durante los últimos 8 años. No era una demanda legal, sino un recordatorio amistoso de las deudas morales no saldadas. Incluía fechas, montos, contextos. Era un documento devastador en su precisión clínica. El plan era simple. Esperaría a que Andrea y Javier regresaran de su viaje. Les daría una semana para acomodarse y luego convocaría a una cena familiar en mi departamento. Sí, en mi monoambiente de 850 que todos consideraban evidencia de mi fracaso. Ahí, en el territorio que ellos habían menospreciado durante años, les revelaría quién era yo realmente.
Andrea y Javier regresaron de Europa a mediados de noviembre, bronceados y llenos de fotos que inundaron las redes sociales durante días. París, Roma, Barcelona, la Costa Azul. Cada publicación tenía docenas de comentarios de amigos felicitándolos, envidiando su estilo de vida. Mi madre compartía cada foto en su perfil con comentarios como «Mi hija y mi yerno disfrutando de lo que se merecen». Esperé 2 semanas. Dejé que bajara la euforia del viaje, que volvieran a su rutina. Javier había comenzado a trabajar en un bufete prestigioso. Andrea estaba aplicando a posiciones gerenciales en empresas multinacionales. Habían rentado un departamento de 2 habitaciones en una zona exclusiva por 2.200 mensuales. Todo pagado, por supuesto, con el dinero que los padres de Javier les habían regalado como fondo inicial matrimonial. Finalmente, un jueves por la tarde creé un grupo de WhatsApp con mi padre, mi madre, Andrea y Javier. Escribí un mensaje simple. Familia, me gustaría invitarlos a cenar a mi casa este sábado a las 7 p.m. Hay algo importante que quiero compartir con ustedes. Es urgente que todos estén presentes. Por favor, confírmenme. Las respuestas llegaron rápido. Mi madre. Claro, hijo, ahí estaremos. Mi padre. Ok. Andrea. ¿Todo bien? ¿Es algo malo? Todo está perfecto, respondí. Solo quiero hablar con ustedes cara a cara. Confirmen, por favor. Javier fue el último en responder. Dale, cuñado, ahí caemos. ¿Preparo algo de comida? Conozco un catering barato, jaja. Ignoré el comentario. El sábado pasé todo el día preparándome. Limpié mi departamento hasta que brilló. No porque fuera desordenado, sino porque quería que estuviera perfecto. Cociné yo mismo. Un asado completo con ensaladas, pan casero, un postre elaborado. Saqué mi vajilla normal, nada elegante. Puse la mesa con manteles sencillos. Quería que todo luciera exactamente como ellos esperaban. Modesto, humilde, limitado. A las 6:45 p.m. estaba listo. Me había puesto ropa casual, jeans y una camisa simple. Nada que indicara ocasión especial. En mi habitación, sobre la cama, tenía un sobre manila grande con todos los documentos que Ernesto y yo habíamos preparado. También había impreso fotografías de cada uno de mis 3 departamentos en alquiler, extractos bancarios, certificados de acciones, todo. A las 7:10 p.m. sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban los 4. Mi madre cargaba un postre que había comprado en una panadería. Mi padre tenía una botella de vino barata. Andrea y Javier llegaban con las manos vacías, vestidos con ropa de diseñador que probablemente costaba más que todo mi armario junto. «Hola, familia», saludé, haciéndolos pasar. «Gracias por venir». «Ay, hijo», dijo mi madre, mirando alrededor del departamento, con esa expresión de lástima que conocía tan bien. «¿No has pensado en mudarte a algo más grande? Ya tenés 32 años». «Estoy cómodo aquí, mamá», respondí guiándolos a la sala comedor. No era mentira. Ese espacio había sido mi refugio durante años. Javier se sentó en el sofá y lo probó, rebotando un poco. «Cómodo», dijo con sarcasmo. «Muy acogedor. Tiene ese... ¿cómo se dice? Ese aire minimalista. O sea, minimalista por elección, claro, no por necesidad». Andrea le dio un codazo, pero estaba sonriendo. Mi padre exploró el lugar con la mirada, deteniéndose en mi pequeño televisor de 32 pulgadas, en la mini estantería con libros de negocios que probablemente nunca notó que tenía. «Bueno», dije, sirviendo vino en copas para todos. «Gracias por venir. Vamos a cenar primero y luego hablamos». La cena transcurrió con la dinámica habitual. Javier dominó la conversación, contando anécdotas de Europa, de su nuevo trabajo, de los clientes importantes que ya estaba manejando. Andrea contribuía ocasionalmente, hablando de las entrevistas de trabajo que tenía programadas. Mis padres los escuchaban absortos, haciendo preguntas, riendo en los momentos apropiados. Yo comí en silencio, respondiendo cuando me preguntaban algo directamente, pero sin intentar competir por atención. Dejé que disfrutaran su momento. Dejé que se sintieran superiores una última vez. Cuando terminamos el postre y estábamos en la segunda botella de vino, yo había comprado una buena, aunque ellos habían traído la barata. Finalmente llegó el momento.
Bueno, dije, levantándome y yendo a mi habitación por el sobre Manila. Los llamé hoy porque hay algo que necesito mostrarles y decirles, algo que debí hacer hace mucho tiempo. Volví a la mesa y puse el sobre en el centro. Todos lo miraron con curiosidad. ¿Qué es eso?, preguntó Andrea. Documentos, respondí, sacando los papeles y distribuyéndolos frente a cada uno. Documentos que detallan mi situación financiera real. Porque me di cuenta en la boda, Javier, cuando derramaste champán sobre mí y todos se rieron, que realmente no tienen idea de quién soy. El ambiente cambió instantáneamente. Javier dejó de sonreír. Andrea me miró confundida. Mis padres intercambiaron una mirada preocupada. Mateo, empezó mi madre. No entiendo. Déjenme explicar, interrumpí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Durante 8 años, ustedes me han tratado como el fracaso de la familia, el que no estudió, el que solo limpia oficinas, el pariente pobre que hay que tolerar pero nunca respetar. Hijo, nosotros nunca. Mi padre intentó protestar, pero levanté una mano. Papá, por favor, déjame terminar. Tienen razón en una cosa. Yo trabajo en limpieza, pero lo que nunca se molestaron en preguntar, porque estaban demasiado ocupados riéndose de mí, es qué exactamente hago en esa industria. Saqué los primeros documentos, los certificados de propiedad de acciones de la empresa. Hace 4 años me hice socio de la empresa para la que trabajo. Actualmente poseo el 20% del capital. La empresa vale aproximadamente $2.8 millones. Mi participación vale, por lo tanto, $560,000. El silencio en la habitación era absoluto. Además, continué sacando más papeles. En los últimos 6 años he comprado 3 propiedades de inversión. Este departamento donde estamos ahora lo compré hace 5 años por $95,000 cash. Hoy vale $140,000. También poseo otros 2 departamentos que rento por $1,100 cada uno mensualmente. Entre los 3, mi patrimonio inmobiliario suma aproximadamente $410,000. Andrea había palidecido. Javier miraba los documentos como si estuvieran escritos en otro idioma. Mis ahorros líquidos, seguí, mostrando extractos bancarios, suman $43,000 en este momento, después de haber gastado una cantidad considerable en ustedes. Saqué entonces el documento que Ernesto había preparado. La lista detallada de cada préstamo, cada regalo, cada vez que había ayudado económicamente. En total, durante los últimos 8 años, les he dado a varios miembros de esta familia $127,450. Jamás me han devuelto un centavo. Jamás me han preguntado cómo me afectaba económicamente, porque asumían que yo estaba dando hasta mi última moneda, exprimiéndome para ayudarlos. Pero la verdad es que esa cantidad, aunque significativa, representaba menos del 20% de mis ingresos totales durante ese periodo. Mateo, Andrea finalmente encontró su voz temblorosa. ¿Por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué nunca les dije qué, Andrea? La miré directamente. ¿Por qué nunca les dije que soy exitoso, que he construido un patrimonio de más de $680,000 mientras ustedes me trataban como basura? Porque quería ver hasta dónde llegaba el desprecio, hasta dónde podían humillarme antes de preguntarse si tal vez, solo tal vez, yo tenía más que ofrecerles que dinero prestado y trabajo manual. Javier intentó recuperar el control de la situación. Mira, cuñado, si te sentiste ofendido por algunas bromas... ¿Bromas? Lo interrumpí con una risa seca. Javier, derramaste champán sobre mí deliberadamente frente a 200 personas. Me pusiste $200 en la mesa como si fuera una propina. Pasaste años burlándote de mi trabajo, de mis ingresos, de mi vida, sin saber absolutamente nada de la realidad. Y mi familia, se rió. Todos ustedes se rieron. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Hijo, si hubiéramos sabido... ¿Qué diferencia habría hecho mamá? ¿Me habrían respetado solo si sabían que tenía dinero? ¿El respeto se gana con saldos bancarios? Porque yo sigo siendo la misma persona. Hago el mismo trabajo. La única diferencia es que ahora saben que ese trabajo me hizo rico, mientras ustedes asumían que me mantenía pobre.
Saqué entonces los documentos finales, copias de mi testamento. Estos son extractos de mi testamento, firmado y notariado hace 2 semanas. En caso de mi fallecimiento, la totalidad de mi patrimonio, los $680,000, más lo que sea que valgan mis activos en ese momento, será donado a 3 organizaciones benéficas que especifiqué. La Fundación para Niños en Situación de Calle de nuestra ciudad recibirá 40%. Un programa de becas para jóvenes de bajos recursos que quieren estudiar, otro 40%. Y un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, el 20% restante. ¿Qué? Andrea se puso de pie. ¿Estás diciendo que no nos vas a dejar nada? Exactamente eso estoy diciendo, respondí con calma. Ustedes pasaron años demostrándome que no me necesitaban emocionalmente, que no me valoraban como persona, solo me necesitaban como banco. Bueno, este banco está cerrado, y cuando yo ya no esté, mi dinero irá a gente que realmente lo necesita, no a una familia que me trató como un fracasado mientras financiaba sus lujos. Javier se puso de pie también, su cara roja de ira. No podés hacer eso. Es tu familia. Tenés obligaciones. ¿Obligaciones? Lo miré con incredulidad. ¿Vos me hablás de obligaciones? ¿Vos que te burlaste de mí durante años? ¿Sabes qué, Javier? Mi abogado, Ernesto Valverde, tal vez hayas oído hablar de él, es bastante famoso en círculos legales, me aseguró que este testamento es completamente legal e inatacable. Así que sí, puedo hacer exactamente esto. El nombre Ernesto Valverde claramente resonó con Javier. Su expresión cambió de ira a shock. Ernesto era una leyenda en el mundo legal, el tipo de abogado que grandes corporaciones y familias poderosas contratan. Si yo podía pagar sus servicios, significaba que yo era mucho más serio de lo que jamás imaginaron. Mi padre, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. Mateo, creo que estás exagerando. Sí, tal vez hicimos algunos comentarios que te molestaron, pero de ahí a desheredar a tu propia familia. No los estoy desheredando, papá, lo corregí. Eso implicaría que alguna vez tuvieron derecho a mi dinero. Nunca lo tuvieron. Mi dinero es mío. Lo gané yo. Lo invertí yo. Y lo voy a destinar a donde yo decida. Ustedes ya recibieron su parte. Los 127,450 que les regalé durante años y que nunca me devolvieron. Saqué un último papel del sobre. Este es un documento que preparó mi abogado. No es una demanda legal, antes de que se asusten. Es simplemente un registro detallado de cada préstamo que hice, con fechas y montos. Se lo estoy dando para que lo tengan. No espero que me devuelvan el dinero. Eran regalos, legalmente hablando. Pero quiero que lo tengan, que lo lean, que recuerden exactamente cuánto sacrifiqué por una familia que me pagó con humillación. Andrea rompió en llanto. Mateo, lo siento. Siento mucho si te hicimos sentir mal. No era nuestra intención. Tu intención no importa, Andrea. Los resultados importan. Y el resultado es que yo me sentí como basura en mi propia familia durante años. El resultado es que tu esposo me humilló públicamente en tu boda y vos te reíste. Esos son los hechos. Podemos cambiar, dijo ella entre lágrimas. Podemos empezar de nuevo, tratarte mejor. ¿Por mi dinero? La pregunta flotó en el aire como veneno. Porque, seamos honestos, Andrea, si yo siguiera siendo el fracasado que ustedes pensaban que era, ¿estarías llorando ahora? ¿Estarías pidiendo una segunda oportunidad? ¿O simplemente seguirías tolerándome como el pariente pobre e incómodo que aparece en las reuniones familiares? Ella no pudo responder. La respuesta estaba demasiado clara en su silencio. Javier intentó un último movimiento. Mira, Mateo, entiendo que estés enojado, pero seamos adultos. Cometí un error en la boda. Fue una broma de mal gusto. ¿Te puedo compensar? ¿Compensarme cómo? Lo corté. ¿Con más billetes en la mesa? ¿Con una disculpa que solo estás ofreciendo porque ahora sabes que tengo dinero? No, Javier. Lo que vos y esta familia me hicieron no se compensa. Se vive con ello. Sos un resentido, explotó él. Te aferrás a cosas pequeñas y las convertís en dramas. ¿Sabes cosas pequeñas?
Sentí la rabia subir en mi garganta. 8 años de desprecio son cosas pequeñas. ¿La humillación pública en tu boda es una cosa pequeña? ¿Sabes qué es lo más triste, Javier? Que incluso ahora, sabiendo la verdad, tu primer instinto no es disculparte sinceramente, sino minimizar lo que me hiciste. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Mi madre se puso de pie y trató de abrazarme. Hijo, por favor, no hagas esto. Somos familia. El dinero no es más importante que la familia. Me aparté suavemente de su abrazo. Tenés razón, mamá. El dinero no es más importante que la familia, pero el respeto sí lo es. Y esta familia me demostró durante años que no me respeta. No me respetaban cuando pensaban que era pobre, y ahora que saben que no lo soy, quieren arreglar las cosas. Pero yo ya no quiero arreglar nada. ¿Entonces qué?, preguntó mi padre. ¿Vas a cortar contacto con nosotros? ¿Vas a desaparecer de nuestras vidas? No, respondí, no voy a desaparecer. Voy a seguir siendo parte de la familia en reuniones, celebraciones, cuando sea necesario. Pero las cosas van a ser diferentes. Ya no voy a prestar dinero. Ya no voy a financiar bodas, vacaciones o emergencias. Y definitivamente ya no voy a tolerar bromas o comentarios sobre mi trabajo o mi vida. Si me respetan, bien. Si no, simplemente me retiraré de la conversación. Es un ultimátum, dijo Javier. Es un límite, lo corregí. Algo que debí establecer hace años. La cena terminó en un silencio tenso. Uno por uno fueron saliendo de mi departamento. Mi madre intentó abrazarme de nuevo en la puerta, llorando, susurrando disculpas que sonaban más a miedo de perder acceso a mi dinero que a arrepentimiento genuino. Mi padre me dio un apretón de manos rígido, su orgullo claramente herido. Andrea salió sin mirarme, los ojos rojos e hinchados. Javier fue el último. Se detuvo en el umbral y me miró con odio apenas contenido. «Vas a arrepentirte de esto», dijo. «Ya me arrepiento», respondí. «Me arrepiento de haber dejado que me trataran como basura durante tanto tiempo». «¿Pero de esto? ¿De establecer límites y proteger mi dignidad?» «No, Javier. De eso nunca me voy a arrepentir». Cerré la puerta detrás de él y me apoyé contra ella, liberando el aire que no sabía que estaba conteniendo. Mi departamento, ese espacio que ellos habían menospreciado, de repente se sintió más grande, más limpio. Como si al expulsar su toxicidad hubiera recuperado no solo mi espacio físico, sino también mi paz mental. Las siguientes semanas fueron extrañas. Mi teléfono explotó con mensajes al día siguiente de la cena. Andrea envió párrafos largos, alternando entre disculpas y acusaciones. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», escribió. «Después de todo lo que hemos pasado juntos como familia». Como si los años de humillación no contaran como todo lo que habíamos pasado. Mi madre me llamó llorando múltiples veces. «¿Qué le voy a decir a la gente?», preguntaba. «¿Cómo voy a explicar que mi hijo nos desheredó?» «Explícales la verdad, mamá», le respondí en una de esas llamadas. «Explícales que trataron mal a su hijo durante años y ahora están enfrentando las consecuencias». «Pero vos nos hiciste creer que eras pobre», me gritó. «¿Cómo íbamos a saber?» «Nunca me lo preguntaron», respondí simplemente. En 8 años ni una sola vez me preguntaron realmente cómo estaba, cómo iba mi carrera, cuáles eran mis planes. Solo asumieron y actuaron basados en esos supuestos. Mi padre fue diferente. No llamó, no escribió. Su silencio era su forma de castigo, supongo. Como si al negarme su presencia me estuviera enseñando una lección. No entendía que su ausencia era exactamente lo que yo necesitaba para sanar. Javier, predeciblemente, trató de salvar la situación de la manera más Javier posible. Intentó usar sus contactos legales para encontrar una forma de invalidar mi testamento. Ernesto me llamó riéndose 2 semanas después de la cena. «Tu cuñado mandó a un junior de su bufete a hacer preguntas sobre tu testamento. Muy discreto, por cierto. Preguntó como si fuera una consulta académica. Le dije que el testamento está más blindado que los activos de un expresidente. No hay nada que puedan hacer». Esa llamada me dio más satisfacción de la que debería admitir. 3 meses después de la cena familiar explosiva, las cosas empezaron a estabilizarse en una nueva normalidad.
No hablaba mucho con mi familia. Mensajes ocasionales en el chat familiar cuando había que coordinar algo para un cumpleaños o una celebración inevitable. Pero la dinámica había cambiado completamente. En enero fue el cumpleaños de mi madre. Decidí asistir a la celebración que organizaron en casa de mis padres. Llegué con un regalo modesto, un libro que sabía que le gustaría, y me mantuve en la periferia de las conversaciones. Andrea y Javier estaban ahí, por supuesto. Nos saludamos con cortesía fría, como extraños que comparten un ascensor. Lo interesante fue observar cómo el resto de la familia extendida había cambiado su actitud hacia mí. Claramente, la historia de mi verdadera situación financiera se había filtrado. Primos que antes apenas me hablaban ahora se acercaban con preguntas sobre inversiones y oportunidades de negocio. Tíos que solían darme palmadas condescendientes en la espalda ahora querían discutir estrategias patrimoniales. Los rechacé a todos con educación, pero firmeza. No mezclo familia con negocios. Me convertí en mi frase repetida. Algunos se ofendieron, otros entendieron. No me importó ninguno de los dos grupos, pero la verdadera venganza, la que realmente me satisfizo, vino de una forma que nunca anticipé. En marzo, 4 meses después de mi revelación, recibí una llamada de Andrea. Su voz sonaba diferente, pequeña, asustada, nada de la confianza que siempre había proyectado. «Mateo», dijo, «necesito hablar con vos. ¿Podemos vernos?» «¿Sobre qué?», pregunté cauteloso. Sobre mi matrimonio, sobre Javier, sobre todo». Había algo en su tono que me hizo aceptar. Nos encontramos en un café neutral al día siguiente. Andrea llegó sin maquillaje, con ropa simple, tan diferente de la imagen perfecta que siempre cultivaba. Se sentó frente a mí y por un momento solo miró su café, sin saber cómo empezar. «Javier me está engañando», soltó finalmente. «Con una de las abogadas del bufete donde trabaja. Me enteré hace 2 semanas». El shock debe haber sido evidente en mi cara porque ella soltó una risa amarga. «Irónico, ¿no? El hombre perfecto, el que ustedes pensaban que era mucho mejor que vos, resulta ser una mierda». «Lo siento», dije, y lo decía en serio. Por más conflicto que tuviera con Andrea, no deseaba verla sufrir así. «Hay más», continuó. «El departamento donde vivimos, los muebles, el auto nuevo que compró el mes pasado, todo está financiado con deuda. Javier no gana tanto como hacía creer. Su familia lo ayuda mucho, pero él gasta más de lo que tiene tratando de mantener una imagen. Estamos endeudados por casi $45,000. Me recosté en mi silla, procesando la información. «¿Y me estás contando esto porque tenías razón», dijo, las lágrimas finalmente cayendo. «Sobre él, sobre cómo nos comportamos, sobre todo. Y porque te debo una disculpa real. No una disculpa para recuperar tu dinero o tu testamento o lo que sea. Una disculpa genuina porque fui una hermana horrible. Fue el momento más honesto que habíamos compartido en años. No la perdoné ahí mismo. El perdón verdadero lleva tiempo». Pero asentí, reconociendo sus palabras. «Gracias por decirlo», respondí. «¿Qué vas a hacer con Javier?» «Divorciarme», dijo con una certeza que no esperaba. «Ya hablé con un abogado. No voy a quedarme con alguien que me engaña y que encima nos hundió en deudas por vanidad». «¿Y mamá y papá lo saben?», negó con la cabeza. «Todavía no. Tengo miedo de decirles. Van a pensar que fracasé, que arruiné el matrimonio perfecto». «Andrea», la miré a los ojos, «ellos van a pensar lo que quieran pensar, pero vos no sos responsable de las acciones de Javier y no tenés que quedarte en un matrimonio destructivo solo para cumplir las expectativas de nadie». Hablamos durante 2 horas más. No arreglamos todo. Años de resentimiento no se borran en una conversación, pero fue un comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hermana me veía como una persona real, no como una herramienta o un fracaso conveniente. 4 meses después, Andrea se divorció de Javier. Fue amargo y feo, como suelen ser estos procesos cuando hay deudas y orgullo herido involucrados. Javier intentó quedarse con más de lo que le correspondía, pero Andrea tenía un buen abogado, no tan bueno como el mío,
pero competente. Al final, ella salió con su libertad y él con sus deudas. Mi familia, predeciblemente, estaba en shock. ¿Cómo era posible que el yerno perfecto, el abogado exitoso, resultara ser un fraude? Mi madre lloró durante semanas. Mi padre guardó un silencio resentido, como si el divorcio de Andrea fuera una vergüenza personal para él. Yo ayudé a Andrea durante ese tiempo, pero no con dinero. La ayudé emocionalmente, escuchándola cuando necesitaba hablar, dándole consejos prácticos cuando los pedía. Le recomendé un terapeuta que había ayudado a varios colegas míos a atravesar divorcios difíciles. Poco a poco, nuestra relación comenzó a sanar. Pero dejé muy claro que los límites que había establecido seguían en pie. Mi testamento no cambió. Mi política de no prestar dinero no cambió. La diferencia fue que ahora Andrea lo entendía, no lo resentía, lo respetaba. Han pasado 2 años desde aquella boda desastrosa, 2 años desde que decidí establecer límites y reclamar mi dignidad. ¿Dónde estoy ahora? Mejor de lo que jamás imaginé. Mi empresa de limpieza se expandió. Ganamos 3 contratos corporativos más. Mi participación ahora vale cerca de $780,000. Mis propiedades se apreciaron, mis inversiones crecieron, mi patrimonio neto superó el $1,000,000 hace 6 meses y sigo viviendo en mi monoambiente de 850 porque me gusta. Porque es suficiente, porque aprendí que el valor de una persona no se mide en metros cuadrados o marcas de diseñador. Mi familia y yo mantenemos una relación cordial pero distante. Voy a celebraciones cuando es importante. Envío regalos en cumpleaños y navidades, pero ya no soy el banco familiar. Ya no soy el chiste y definitivamente ya no soy invisible. Andrea y yo hemos reconstruido lentamente nuestra relación. Ella volvió a estudiar, sacó una maestría, consiguió un buen trabajo. Se mudó a un departamento más pequeño, pero que puede pagar sola. Está saliendo con alguien nuevo. Un hombre que la trata bien y que la primera vez que me conoció me preguntó genuinamente sobre mi trabajo, mis intereses, mi vida. Me cayó bien. Mis padres son un trabajo en progreso. Mi madre hace el esfuerzo. Llama ocasionalmente para preguntar cómo estoy, no porque necesite algo, sino porque realmente quiere saber. Mi padre es más terco. Su orgullo fue herido profundamente por todo esto, y reconocer que trató mal a su hijo durante años parece estar más allá de su capacidad. Pero está bien. He hecho las paces con el hecho de que probablemente nunca tendré la relación padre-hijo que siempre quise, y eso es suficiente. Javier, no sé mucho de él. Escuché por Andrea que perdió su trabajo en el bufete prestigioso, algo sobre diferencias con los socios. Ahora trabaja en una firma más pequeña. Sigue endeudado. Sigue manteniendo una fachada en redes sociales de una vida exitosa que no tiene. La karma tiene su forma de balancear las cosas. En cuanto a mi testamento, sigue exactamente como lo escribí hace 2 años. Mi patrimonio, cuando yo ya no esté, irá completamente a las 3 organizaciones benéficas que elegí. 0 para mi familia directa, pero agregué algo, un fondo de $50. 0 se ahorra específicamente para becas universitarias para estudiantes de bajos recursos, que trabajan tiempo completo mientras estudian. Lo llamé Fondo Mateo Cordero para Estudiantes Trabajadores, porque entiendo lo que es ser subestimado, menospreciado, y tener que probarte constantemente que vales. La lección que aprendí de todo esto no es sobre dinero o venganza, es sobre dignidad. Es sobre conocer tu valor y no dejar que nadie, ni siquiera tu familia, te haga sentir menos de lo que sos. Durante años busqué validación en los lugares equivocados. Pensé que si pagaba suficiente, si ayudaba suficiente, si era suficientemente útil, eventualmente me verían, me respetarían, me amarían. Pero el respeto no se compra. El amor no se mendiga. Y la dignidad, una vez que la recuperas, es lo más valioso que tenés. Hoy me levanto cada mañana a las 4 para coordinar equipos de limpieza. Superviso operaciones, negocio contratos, gestiono personal
Y lo hago con orgullo, porque no hay trabajo menor, no hay carrera menos importante. Lo que importa es cómo haces tu trabajo, cómo tratas a tu gente y cómo te tratas a vos mismo. Aquella copa de champán que Javier derramó sobre mi traje en la boda de Andrea fue, en retrospectiva, el mejor regalo que pudieron haberme dado. Fue la gota que derramó el vaso. Fue el empujón que necesitaba para finalmente decir basta. Y aunque el camino desde entonces no fue fácil, establecer límites con familia nunca lo es, cada día confirmo que fue la decisión correcta. Porque ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo al hijo invisible, no veo al fracasado de la familia, no veo al empleado de limpieza del que todos se burlaban. Veo a un hombre que construyó algo real desde cero, un hombre que se respeta a sí mismo, un hombre que aprendió que a veces la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, sino simplemente dejar de darles poder sobre tu vida. Y esa es la victoria más dulce de todas. Suscríbete para más historias diarias.